en llamas. Y es que a mi mente le fascina el drama. Si no hay amor lo tiro a la basura. Exitosos, pudientes pero sin corazón. ¿Dónde está la gente y qué mierda hago? Yo prefiero los años 20 a este horror. Incluso sería sumisa de Dios. Vestime de blanco y yo me trago tu amor. Chica, dirás que exagero pero pensas igual. Amame, róbame y llévame a bailar. ¿Qué es eso de vernos y después ni me hablas? El romance moderno me deja dura. Me pone arisca con la vida que tortura. Arisca, 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 arisca. De amor online este tiene antecedentes. Te dan un poco y después se arrepienten. Lenguaje plástico tal cual hablo yo. Él le dijo de todo y después solo dijo adiós. Alterada, desconfiada, expuesta de rodillas. Y yo bruja egoísta sabía que iba a terminar. Porque el romance moderno no tiene cura. Es que la lengua está vacía, que tortura. Sé que parezco mala pero quiero ternura. Y soy muy buena actuando de que él no me gusta. Hago de arisca, arisca, arisca. Arisca, arisca, arisca. Soy actriz en el amor, somos todos egoístas. ¿Será que estoy traumada y todavía no estoy lista? Para mí el problema radica en la red. Quiero desatar el nudo y romper con esa ley. Estoy harta de mi falso desinterés. Look at me, enamórate o déjame de ver. Soporto todos mis males, vivamos piel a piel. Las chicas todas en la misma, no lo puedo creer. Esta vida de convento ya a mí me aburrió. Estoy para algo más violento, una dosis, un shock. Si las palabras están vacías y me pega el bajón. Soy la primera en ser arisca en esta cosa de dos. Arisca, arisca. Arisca, arisca, arisca. Arisca, arisca, arisca. Arisca, arisca, arisca. Bueno, bienvenida Lisa ya a Sin Registro. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. ¿Cómo arrancás el año? Con muchas ganas de tocar. Con muchas ganas de presentar Colapso. Bien. Sobre todo, creo que estoy en esa. Bien. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Vinimos a hablar de Colapso, pero antes te quería preguntar por el camino hasta llegar al disco. Ustedes salen con Posesa en 2023 y hasta llegar a Colapso pasaron 2 años de EPs, de mucho vivo. ¿Qué camino sentís que hicieron vos y Santi, que le mandamos un saludo que no puede estar acá? ¿Qué camino sentís que hicieron desde sacar Posesa hasta llegar a este disco? De crecimiento artístico, personal, etc. Bueno, creo que es como un crecimiento general en todos los aspectos. Creo que hay como un crecimiento en términos de la composición y de la forma de encarar el disco. Posesa fue como un poco un borrador, lo veo yo, o como una prueba y error, como una idea de, bueno, quiero hacer un disco, vamos a probar. Sabía que lo quería hacer con Santi y fuimos como cada tema viéndolo en el estudio, probando, armando las letras, como todo más así en conjunto. Y más como, bueno, esto me gusta, va. Y creo que después de Posesa, que bueno, que fue como igual un disco como fundamental para hacer Colapso, Colapso tuvo todo otro proceso muchísimo más personal, más solitario, como que un poco se solapan y se juntan igual, como que Posesa sale en agosto de 2023 y yo empiezo a escribir Colapso como ahí a fin de ese año. Ya empiezo con los temas. Después, bueno, tardamos en producirlos, pero como que ya al toque, como que no es... Uno piensa que es mucho tiempo, pero en realidad no es tanto tiempo, ¿viste? Como que hay algo de que está como, bueno, un poco es conclusión, colapso. Claro. Pero bueno, fue como otro proceso porque fue mucho más yo con la compu, armando bases,
grabándome la voz yo sola, probando voces, armando un tema y después otro, y como encerrándome más como en una idea que tenía, que es la idea como del colapso, eh, y como muchísimo más encerrado en sí mismo, que es lo que un poco le pasa al disco, que es como una cosa como unida y una unidad muy grande. Eh, Así que en términos de composición eso fue como otra experiencia completamente distinta. Yo creo que Colapso como que para mí es muy como que me marcó que yo escribo de esa forma. Como que es mi forma de hacer canciones, es sentarme con la compu, armarme algo, grabar, probar, escribir, estar sola muchas horas haciendo eso. Y nada, eso me encanta. O sea, obviamente hay otras formas, pero como que la forma lisa ya es más esa. Y después en términos como de la producción del disco, creo que como que hubo o sea, Santi cuando empezamos a producir nunca había producido nada en su vida. Después empezó a laburar un poco más de eso. Y lo mismo, ¿viste? Como que hubo algo de... Yo tenía los temas y fue como, bueno, empezamos a producirlos y fueron 4 meses, 3, 4 meses de todos los días, 6 horas en mi casa estar produciendo el disco. Como algo de, lo tenemos que hacer así. Por suerte teníamos el tiempo los dos, o sea, fue como algo mágico también, como de mucho timing los dos, porque, bueno, la vida a veces no tenés tiempo para hacer 6 horas todos los días de estar produciendo un disco, y por suerte tuvimos esos meses que era como, es esto lo que tenemos que hacer. Entonces, también hay algo en la producción, como de estar, nos encerramos medio en ese mundo mucho más cerrado en sí mismo y mucho más como, no sé, intenso, y como todo fue como más intenso. Claro. O sea, Posesa fue mucho más de encontrarte con ideas jugando con Santi quizás, y Colapso fue más meditado entonces. Sí, es más meditado, es más cerrado, es más caprichoso Colapso. Posesa tiene más jueguito, más tipo, jaja, le ponemos esto que suena como como viste, como cositas como más... también porque Colapso como que enmarca como un momento de mi vida particular en el cual yo estaba muy metida en mis procesos personales, y como que eso se ve como que no sé, era como, estoy haciendo esto que es mi vida, un poco. Y Posesa como... ahí nace para mí el pop incómodo, pero tiene un poco más de juego. Yo sabía un poco menos Claro. de mí, de lo que podía llegar a ser, de lo que no, de hasta dónde sí, hasta dónde no. Y Colapso es como, no sé, es como otra cosa. Claro. ¿Y el EP te atravesó de alguna manera? ¿Aprendiste algo haciendo Es el Pop Estúpida? Aprendí un montón haciendo el pop estúpida. En realidad, nosotros hicimos Colapso, o sea, hicimos la produ durante esos 4 meses, y cuando terminamos de hacerlo, que en realidad eran 17 temas, y hay 2 que los maté. Cuando terminamos a produ, yo no quería parar de hacer, como que estaba muy adicta a, no, necesito seguir como, ¿qué hago si no hago canciones? Pero a la vez era como, estaba un poco harta como de Colapso. Entonces hicimos el pop estúpida después del disco, en realidad. ¿Teniendo terminado? Ah, wow. O sea, todavía le faltaba tipo grabación de voces, tipo posta, y le faltaban como algunos instrumentos, y bueno, mezcla, master, todo. Pero la produ como general del disco estaba cerrada. Y ahí yo como un poco no quise parar, y se me ocurrió la idea del EP. Dije, bueno, como ya que Colapso no va a salir este año, va a salir el año que viene, me encierro y hago el EP. Hago un EP de verano un poco más, menos también como, menos afectada. Un poco más, me quiero divertir un poco más de vuelta. Ah, entonces fue como un respiro. Un poco fue un respiro. Y también, bueno, o sea, estuvo bueno porque me sacó de... O sea, yo como que había algo como de esa cosa adictiva, y como que Colapso fue como muy... Yo estaba muy obsesiva y muy como cerrada en esas 4 paredes, que era para mí era el disco. Me pasaba eso como medio en todos lados, como que no me podía como desprender del disco. Entonces estaba yendo a lo de cualquier persona y estaba pensando en eso, como me costaba mucho como salir. Y para mí, el pop estúpida fue como
che, todavía me puedo divertir y puedo hacer como canciones un poco más, nunca van a ser tranquis, pero Claro. un poco menos como directas. Y estuvo buenísimo eso, porque fue como, mira, todavía esto existe. Y también es una posibilidad y es una salida. Claro. Sí. Y fue casi un año desde que salió el EP hasta que salió Colapso. Después de sacar el EP, ¿se transformó un poco tu idea de Colapso de alguna manera? O sea, habiendo hecho algo más divertido, por así decirlo, después entrando a Colapso. Se transformó, obviamente, porque pasaron los meses y como que fue aflojando. Como que fue aflojando el disco en mí, siento. Como que no estaba tan acá. Claro. No lo tenía tan metido en la garganta, como que era... Se empezó como a volver un disco para mí. Como Bien. que siento que un poco, ahora que lo estoy pensando, un poco pasó eso. Se empezó a volver como, bueno, esta otra cosa que no soy yo, no estoy tipo encadenada a esto, porque puedo hacer otras cosas también. Claro, ya no es mi vida. Ya no es mi vida, ya no es como algo que me... O sea, obviamente los discos nos marcan el rumbo como personas que hacemos música, pero no es lo único, ¿viste? Como que no es el único lugar posible al cual tengo que llegar. Como que había algo muy de tipo, es esto, mi vida es esto. Yo la vivo muy así, ¿vale? En general, pero... y a medida que pasaron los meses y como que lo fui viendo como más como otra cosa. Bien. Creo que también algo que diferencia bastante, al menos viendo de afuera, lo que fue Posesa de lo que es Colapso, es que ustedes, por lo que veo, se propusieron un par de premisas creativas, que eso también me imagino que organizó bastante el proceso. Me gustaría charlarlas un poco, porque me pareció muy interesante cuando lo pusieron. La primera, que me parece una frase para tatuarse, es: lo que funciona no se cuestiona. Espectacular, es buenísimo. Te quería preguntar... ¿qué es para vos o para ustedes que algo funcione? Porque viste que hay como muchas maneras de que algo funcione, muchas miradas sobre eso. Ustedes compartiendo y haciendo, ¿cuándo consideraban que algo funcionaba? A ver, hay algo como hay algo como en la producción de que siento que uno abre como un canal de tipo, bueno, meto esto, saco esto, pongo acá y no sabes por qué bien lo estás poniendo, sino porque ya te está sonando algo como en los oídos, en la cabeza antes de hacerlo. Y a veces hay cosas, yo también no soy muy técnica, soy muy intuitiva y produzco mal. Y hago las cosas un poco mal. Y muchas veces eso que está un poco mal visto, mal como, che, bueno, pero no es como, no es correcto, funciona. Y entonces hay algo como un poco que no importe tanto como estéticamente, o sea, sí estéticamente porque justamente es como, me gusta, queda, pero que no sea como, tiene que ser correcto, ¿viste? Tiene que ser como, tiene que estar puesto acá y tiene que cumplir una función. A veces no sabes qué función está cumpliendo y está marcando algo que necesitas porque la voz está haciendo esta cosa y creo que también Santi tiene un approach muy así, que es como la primera idea es la originaria y es a la que hay que ir, como la idea y no como no sobreproducir y como no hacer mierda esa idea primera de canción que tenés. Entonces él me llevaba muchas veces a eso, ¿viste? Como che, cuidemos esto que hay. Como, si funciona, no lo cuestionamos. Como, no sé, bueno, sí, quizás es algo que no se usa hacer. Quizás una canción pop no tiene esto, pero nuestra canción la necesita, necesita esto. Y creo que eso está muy bueno también como cuando hicimos como esas lemas de producción, como que creo que eso es muy alentador para seguir produciendo, porque muchas veces lo que te pasa con los procesos creativos, viste, que es como ida y vuelta y dudas y todo podría ser tan distinto siempre y todo podría tener otro sonido diferente y algo mejor. Y es como, che, menos, viste, como funciona esto, que quede eso. Porque muchas veces también, no sé, nos ha pasado mucho que es como regrabar cosas que después quedan peor que lo que cuando lo estamos produciendo en mi casa encerrada, grabando así. Tal. Que es como,
Y porque no tiene que ver, viste, con el audio, tiene que ver con otra cosa, hay otra sustancia que está operando ahí, que quizás después cuando la regrabás en un sinte mucho mejor y no pasó nada. Claro. No sé por qué. Sí. A veces en la octava toma te das cuenta de la primera la que servía. Totalmente. Sí. Entonces, eso, como que creo que también es algo muy de... como que te lleva al objetivo, ¿viste? Como, porque yo veo muchos procesos de otras personas que, nada, es súper válido, uno duda, puede hacer 1000 cosas distintas con una canción, se pueden hacer millones de cosas, pero muchas veces para llegar como a sacarla, a hacerla, a terminarla, es como, bueno, hay que confiar en la canción y Claro. hay que ir hacia eso clavado. Bien. Yo te iba a preguntar porque para algo tan libre y flotante como es crear, cuando uno se pone quizás reglas, piensa como que está como enjaulando eso, pero en realidad, por lo que decís, puede ser bastante ordenador también, ¿o no? Re. Sí, es que muchas veces también como creo que esas reglas en la creatividad son muy claves porque son como... Porque lo que pasa también para mí cuando... O sea, eso me pasa a mí, por ejemplo, cuando hago canciones que soy muy caótica, como un nivel de caos, como Santi agarra y me ordena todo, pero yo como hago 100.000 proyectos distintos, todos los guardo 1000 veces, todos mezclados en mi computadora, es como todo muy como... Y está muy, o sea, como ordenar esa creatividad y esa cosa de tipo, che, bueno, tenemos esto, y vamos a hacer un mapa de lo que hiciste, sin arruinar lo que tiene de vivo, pero sí como ordenándolo, porque al fin y al cabo es un disco también, y hay que hacerle eso, como la producción a cada canción, el orden, bla, bla, como, no sé, hay algo como de ese orden que creo que es un poco fundamental para mí también, para la creatividad, para lo creativo. Bien. La segunda es algo que ya nombraste, que es ser fiel a la idea original. Que a mí me sorprende que eso, si es que se cumplió, que se haya cumplido, porque son canciones muy mutantes, ¿viste? Sí. O sea, no me puedo imaginar la idea original detrás de lo que terminó siendo. O sea, ¿cómo fue eso de también la manera en la que se fueron transformando esas canciones? ¿Y qué sentís que mantienen? ¿Qué sentís que mutó? Se mantienen mucho. En general es como que hay algo de que en casi todas las canciones del disco se escucha la idea originaria siempre, como no hay como no hay tanto cambio. Creo que siempre nosotros trabajamos como desde esas, de los demos, como está esto, ok, lo cambiamos de computadora, lo rearmamos, lo regrabamos, probamos alguna que otra cosa, pero nunca se transforma completamente como la canción. Como que, no sé, yo a veces encuentro los demos de Colapso y es gracioso porque muchas veces, no sé, por ejemplo, Arisca, hipersensibilidad un poco menos, pero Arisca, por ejemplo, está toda hecha, tipo en mi computadora ya la tengo toda hecha de pe a pa. Es solo un beat. Tipo, solo es el tipo, Mirá. como, y está toda grabada la voz, no tiene armonía, no tiene nada, tipo, no tiene nada, sino que arriba de eso está hecha toda la canción. Y es re loco porque después vos escuchás la canción y obviamente con Santi le agregamos un montón de cosas y la hicimos pop, pero como le agregamos, le inyectamos los sintes, las cositas, o sea, Santi le agregó un montón de cosas buenísimas, pero al fin y al cabo es la misma letra, es lo mismo, solo que, y es re loco, o sea, y es como, no hay como no hay tal distancia, como la distancia es corta, es bastante corta, como que creo que es como agregarle los condimentos necesarios, las cositas clavadas para sacarla adelante, entonces creo que en casi todas las canciones más o menos pasó un poco eso, que es como que están en sus demos muy fieles a lo que después quedó en lo original. Quizás lo que sí, como quizás que me preguntabas de que perdieron, yo soy muy adicta a los demos y me cuesta soltarlos. Y siempre pienso que la voz que yo me grabé en mi computadora y del demo es mejor. Como es mejor. Y también porque uno se acostumbra a su cosa. Y de tanto escucharla y tipo obsesionarme, como siempre es como, no llegué
a hacerla tal cual como está en el demo el día que estaba escribiendo. Como, que bueno, sos una pesada. Claro, tuviste que soltar las voces. Y bueno, sí, algo hay que soltar. Claro. Pero bueno, eso también es medio un aprendizaje para mí, para futuros proyectos que es como, no sé, en este disco grabamos todas las voces aparte, como que teníamos todo y fue como, che, bueno, vamos a un estudio y grabemos las voces. Eso nunca más lo voy a hacer. Bien. Excepto que esté en el estudio haciendo la canción yo y porque tenga un estudio a mano para hacerla. No, yo ya no te voy a un estudio a grabar todas las voces de un disco. Las grabo en mi baño, no sé. Bien, buen aprendizaje. Como que, viste, Obvio. tienen ese no sé qué. O sea, conservamos el no sé qué sin tener que renunciar, viste, a... Exacto. Perfecto. Sí. A mí lo que me llama a nivel idea original es que las canciones tienen como 1.000.000 de partes muchas veces. Sí. ¿Eso tiene que ver con lo caótico que vos decías o eso? ¿Cómo te nace eso? Que una canción sea, viste, tan parte A, B, C, D, E. O sea, claramente tiene mucho que ver con el caos. Sí, o sea, eso mismo siento que está puesto en los demos, ¿viste? Como no es, o sea, no es algo consciente tipo, che, San, hagámosle parte A, B, C, D, F, G, H, I, ¿no? Claro. Como eso no sucede en general. O sea, ahí ya me voy como a un lugar de como de dónde nacen las canciones como, y desde qué lugar como uno las hace. Que en mi caso, y como hay mucho de un desahogo muy grande, como es un lugar donde yo pongo muchísimo mío, y lo hago sin pensarlo tanto. Entonces en ese no pensar tanto es que se vuelve una canción que hace así, después está acá y después va acá. Pero justamente esa cosa como tan mutante y tan como que es medio se arma como un monstruo porque de repente no sabes cuál es el estribillo, no sabes cuál es Claro. la primera parte, como nunca repito la estrofa, nunca repito una misma melo en la cosa, como es lo que después hace como que la canción tenga su particularidad y su forma como perfecta, pero no perfecta por perfecta, sino como su propia forma de ella. Creo que hay algo como de eso, del no pensar que hace que quizás, viste, no estés buscando el estribillo perfecto, no estés buscando como, esta parte la tengo que repetir porque es la parte tal. Bueno. Claro. O sea, manda todo lo que no es técnico, digamos. Sí, ahí sí. Claro. O sea, pero porque yo soy muy así como... A ver, después, incluso yo con Santi a veces discutimos que yo soy muchísimo más tipo... Hay que hacer un estribillo, hay que hacer un estribillo, hay que hacer un estribillo, hay que hacer un estribillo que esté bueno, como que después me agarra a mí en esas cosas y también depende de lo que vayas haciendo, ¿viste? Como hay canciones en las que yo encaro con, no sé, quizás con otra gente o que no, o sea, como canciones fuera de un proyecto grande como Colapso, digamos, que quizás ahí sí la pienso más como, che, bueno, esta parte, pero en mi proceso, en procesos de disco siento que esto va a ser acá a futuro, en lo mío va a mandar siempre como la parte como intuitiva y la parte de tipo, y bueno, sí, nunca repito nada. Ups. Claro. Así funciona. Es caprichoso. Bien, perfecto. Vos habías dicho, es caprichoso. Sí, también muchas de esas cosas, por ejemplo, no sé, ahora se me ocurre Ojos de Jaula, que suena del disco, que es tipo una cosa rara, que también es como, no tiene estructura porque yo había armado un beat que era rarísimo, que no tenía mucha explicación, y que era medio como una serpiente que iba así. Y yo encima de eso empecé a cantar y armé o sea, justo es una canción que tiene como toda una cosa emocional mía muy heavy, muy densa, como unas cosas muy densas. Y fue como, y bueno, tuvo que tener este beat todo rarísimo y bueno, sí. Lamentablemente es como quizás no es canción. Claro. Es otra cosa. Disculpame. Así me sentía yo. Sí. Claro, total. Hay algo de eso. Total. Después, para mí las últimas dos se combinan un poco, que es lo que decíamos, la sobreproducción y lo que cuando no hay que poner, sacar. Eso me parece interesante. ¿Para cuáles eran las otras dos? La de... Espera, ya hablamos de lo que funciona no se cuestiona. Sí, perdón. Se refiere a la idea original. Sí. Y ahora, o sea,
las dos que quedan de lo que leí fue Sí. no la sobreproducción y lo de cuando no hay que poner sacar. Sí. Mi manera de interpretarlo es que tienen bastante en común, o sea, porque sobreproducir a veces es agregar más de lo que uno debería. Sí. Pero con esto de cuando no hay que poner sacar, ¿les pasó alguna situación con alguna canción puntualmente que digas, uy, sacamos tal cosa y me transformó todo o nos resolvió bastante? No sé si fue como tan claro eso de tipo, sacamos esto y funciona, sino como quizás hay como algunos componentes como que siento que en la producción pasa mucho esto como de hay tanto jueguito para meter y hay tanto como truquito y cosita y bla, 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 que un poco es un vicio, ¿viste? Como de, uy, le agrego esto, le agrego esto, y de repente quizás tenés como algo que quizás no sé si tiene tanto sentido como... No se me ocurre ninguna canción exactamente que haya pasado tanto eso. Creo que nosotros siempre fuimos como que en Colapso tuvimos esta idea muy presente igual de como no sobreproducir, como que tratar de ser como lo más minimalistas posibles, aunque no lo logremos una otra versión de eso, pero como ya las canciones tienen tantas partes y son tan cambiantes, como, tipo, no le metamos 1.000.000 de cosas, además de todos esos cambios que ya de por sí las ideas ya las tienen. Entonces fue como, cuando a veces es tipo, ya no sé qué ponerle, pero hay algo que no me suena, quizás tipo, viste, como revisábamos todo lo que había, tipo, tac, 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 y alguna que otra cosa, quizás decíamos, no. En general más eso, pero no me acuerdo, o sea, no, como que no tengo ninguna que haya dicho tipo, porque la verdad es que no tengo como ninguna canción, siento que haya cambiado tanto. Claro. Como desde, justamente hablábamos de esto de la idea y del resultado, como de lo que quedó Colapso, que es como, no hay tanta distancia. O sea, creo que es como que incluso pienso como, creo que la que más distancia tiene es como Colapso, que es la intro, pero porque todavía no estaba solo hecha la segunda parte y la primera no estaba hecha y era más una idea mía de lo que yo quería hacer. Sí. Y ahí, bueno, como que Santi tomó la posta y armamos como esas voces y esa intro como cantada, como yo tenía como muy una idea como en la cabeza. Y eso creo que fue un gran laburo de producción de él, como de tipo sacarme la idea de la cabeza y hagamos la realidad. Claro. Pero en general, si no, siento que yo voy como y cada vez más voy con la cosa un poco cocinada. Claro, la maqueta previa ordena bastante. Entonces. Ordena un montón. Sí. Sí. Claro. Siempre creo que a nivel producción, o sea, yo no soy productora de otra gente, pero creo que ese es como un desafío, como sacarle lo que el otro tiene en la cabeza y poder como plasmarlo en el Ableton, en lo que uses. Es como algo que es como, bueno, como que, nada, ahí está la pregunta como qué distancia tiene, como qué era lo que te imaginabas y qué es lo que quedó, pero creo que esa es la que más como distancia tiene porque no existía, como por ejemplo la primera parte, la segunda parte existía. Bien, perfecto. Me gustaría pasar a algo que también vi, que es que hay como todo un universo visual que rodea Colapso de cosas que vos fuiste viendo en el proceso o antes, o ya me contarás. Pero nombrabas películas, ¿viste? Me interesa saber cómo atravesó también todo eso a lo que terminó siendo el disco. O sea, como que todo el tema de las pelis, o sea, creo que hay algo como muy... como de cuando lo estaba haciendo, estar como mirando todas esas pelis que puse yo ahí, que miré, y que también a mí le dan como cierto sentido a lo que escribo y como es medio misteriosa la situación, ¿viste? Como el contacto con esas cosas, como muchas veces el contacto con las referencias, con lo que uno consume, lo que lee, lo que ve, muchas veces no es como... es directo, pero bueno, creo como que hay algo como de una visión como que el disco atraviesa como toda una cosa como de ponerme como en ciertos roles, como tu novia, tu enemiga, la chica, tu novia, la enemiga, como...
Y todo eso quizás en esas películas como Twilight, que son películas igual que a mí me marcaron como la adolescencia, está mucho eso, como de todo el tiempo como el otro un poco me quiere matar, pero también me ama, y todo este juego como un poco que nada, después yo lo armé como a mi modo y con mi experiencia personal, eh, pero hay como todo un juego con los otros, ¿viste? Como que creo que vi en esas pelis y como que vi ese misterio y como que quizás ese misterio y esos roles están como de alguna forma como, no sé, operando en mí y por lo tanto operando en el disco. Claro. Hay algo como de eso. Creo que sí, cuando hicimos, o sea, en realidad cuando lo estábamos haciendo con Santi, hicimos como medio... Después, tipo, nos quedábamos mirando películas, ¿sabes? Entonces esas las miramos medio en ese momento Claro. de estar full produciendo y como, bueno, terminábamos y era tipo, vemos una peli. Claro. Y mirábamos eso y como que fue de alguna forma como dándole de comer al disco. Quizás de una forma como extraña, pero se la dio. Es como la caja de herramientas que uno tiene que después la vuelca. Sí, sí, sí. Total. Sí, como también como esquemas, como quizás, viste, no es como... No sé, a mí como me pasa mucho como con el tema de las referencias y de las cosas que uno consume, que a veces no me doy cuenta que las estoy como que las estoy haciendo, ¿viste? También, como que las estoy como, mira, esto también lo estoy poniendo en mis cosas, como, pero muchas veces como que operan de forma como más indirecta, como que después digo, claro, Claro. estas cosas que vi cuando era más chica y que medio como me armaron como un esquemita en la cabeza de una fantasía, de unos ideales medio corridos, de lo que es el amor quizás, eh, y más desde ese lugar quizás, un poquito más quizás abstracto y complicado. Claro, o sea, lo que uno siempre dice de que de repente las películas te forman una idea del amor y como, no sé, los vínculos que tienen esos personajes de repente, viste, Sí. te crean como un ideal. Totalmente, o sea, voy a volver a Twilight, pero yo era una niña fanática de eso, o sea, fanática. Me leí los libros, todo, y yo quería que me venga a buscar un vampiro. Claro. Como no joda. O sea, yo creía que mi novio iba a ser un vampiro, que iba a ser así de lindo, y que, y que además de amarme me iba a querer matar. Claro. Y como eso obviamente después creces y decís, tipo, jaja, la vida no es así, pero en algún lugar queda. Claro, ahí en el fondo. En algún lugar, tipo, bien adentro, acá atrás, Claro. como que hay como cierto deseo por eso. Y bueno, forman como unas maneras, o sea, son parte de lo que uno es y de lo que después uno pone, por ejemplo, en un disco y de lo que escribe, ¿viste? Total. Como medio, eso, como un borde medio difuso entre la fantasía y en realidad lo que uno quiere. Total. Sí, sí, sí. Tremendo. Mira, lo que sacamos ahí. Gracias. También te iba a preguntar, porque lo que vi es que el disco como que tuvo varios como órdenes y para lo que terminó siendo, que ya hablamos de que tiene como su historia, su narrativa, claramente es distinto que Chica esté antes o después, que Crecer esté antes o después. ¿Cómo fue como esa ida y vuelta hasta llegar a construir como todo el viaje que se terminó armando en ese sentido? Es loco porque es como... Fue un disco como muy armado como disco, pero nunca hubo como... O sea, yo digo, estaba obsesionada y estaba todo el tiempo pensando en las canciones, pero no hubo como una cosa como, bueno, tema número 1, pa. Tema, viste, como siempre fueron como todos como canciones que yo fui haciendo y fui todas como conectadas por la misma cosa todo el tiempo y a la vez por distintas cosas, porque son varios, como siento que tiene varias líneas el disco. Pero bueno, como eso, siento que hay algo de eso que las canciones están como englobadas en lo mismo, como, y hay un proceso como consciente mío, siento de haber dicho como, che, bueno, colapso es la palabra, es el nombre, como, mismo como, creo que había hecho un tema y una noche de insomnio, tipo,
como que me levanté y me vino la palabra colapso a la cabeza y la grabé como grabé el final de colapso de la intro, tipo colapso, 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 como empecé como a cantar eso y después hice como la intro como cantada, como tipo así en el celular grabándome. Y como que en ese momento, que esto fue encima como, no sé, todavía no había presentado Posesa y yo ya estaba como... y eso marcó como el rumbo de todas las canciones para mí de alguna forma, como sin ningún tipo de duda para mí, como yo nunca dudé en, como, es esto, hay algo que me está llamando, o sea, no sé qué es, o sea, quizás es un capricho, quizás no, pero yo voy a ir a esto. Y con ese concepto en la cabeza como que siento que las canciones las fui escribiendo y después fui como armando el mapita, siento, como que... Pero bueno, como tenían esta cosa tan agarrada entre sí misma, no se hizo tan difícil, ¿viste? Porque como no era un tema que escribí en 2020 y otro que escribí en 2025, como no está esa como... Como fue un periodo de tiempo como que después lo pensás y fue re poco, es como que está todo como súper conectado y yo estaba como en una cosa tan intensa mía que fue como... Se armaba solo, ¿viste? Como... Más escribía, más encontraba, más escarbaba como en lo mismo, en el mismo concepto y más encontraba otras líneas, como... Y se fue armando y fue como... Y ahí empecé como o sea, full offset, tipo, empecé a armar el orden. Desde el principio ya empecé a armar el orden, como... Tenía también como nombres en la cabeza que quería poner. Quizás los temas no existían, pero... Pues sabía que, no sé, no me acuerdo cuál, pero algunos ya sabía que era como... Hipersensibilidad, ponele. Es Mirá. hipersensibilidad. Entonces armaba con unos órdenes y después, bueno, en mis cuadernos lo tengo todo tachado, cambiado. Y después al mapa, como al orden final. Bueno, y Lapso es el primer tema que escribí en realidad de todo el disco. Que después ese fue el único que le modifiqué toda la letra porque era muy cornuda la letra. Y me puse a hacerla toda de vuelta y fue como, claro, no, tengo que hacer esto otro. Pero después fue como que fui armando. Sí me pasó ponerle que entendí en un momento del proceso que fue como, ok, hay una primera parte del disco y una segunda parte. Y como muy claramente hay algo que sucede como de que estos temas tienen que estar acá arriba y tienen que proponer una cosa como que el disco, viste, arranca muy, como muy sacada, o sea, arranca como fantasía total de niña bailando en sí, ruptura, piso y después tipo, te voy a hacer mierda un poco, como muy, muy sacada así, y después como seguía subiendo con sus idas como medio casi así. Y después en un momento sabía que se venía como la doble de esa, que es como el piso. Y bueno, Chica, por ejemplo, fue como una canción que para mí... Chica fue como que a mí cuando la escribí, como me reveló un montón de cosas como de... No sé si en el momento, pero como de algo de lo que estaba sucediendo dentro del disco. Como que para mí Chica fue muy reveladora. Fue de las primeras también que escribí, fue como más una canción que escribí con la guitarra, como menos pro, menos estar en la compu, o sea, obvio al toque la grabé y todo, pero como que fue un poquito más, más acústica y más tradicional, pero fue como que reveló como una cosa de tipo, el problema mío, ¿viste? Como el problema del disco, como por decir problema, ¿no? Pero como el problema del disco... y ahí, por ejemplo, ya sabíamos como es el tema, tipo, es el 10º tema, ¿viste? Como algo de tipo, es como el que te marca como que, acá entendés algo y después está como la bajada. Espectacular. Claro. Hay algo como de eso. Te iba a decir que justo ese tema a nivel sonoro también tiene cosas muy diferentes al resto de tus canciones. Re. Ya de por sí, que haya una guitarra, más allá de que la compusiste de esa manera, que aparezca ese elemento también habla de como una sinceridad muy diferente. ¿Cómo fue el hecho de llevar esa idea y hacer una canción de Lisa ya de esa manera? Se sintió muy orgánica porque la canción salió como de una forma muy, tipo, muy orgánica también, como... Hay algo como de que...
como de que a mí me gusta como la compu y el pop así más heavy, pero para mí como chica es como algo que como que tuvo que pasar, como de escribirla así, de grabarla así, como mucho menos y como con una cosa, con otro sonido distinto y como no tenía por qué como, en ningún momento fue como, aunque quizás no cuadraba del todo como a nivel sonido de todo el disco, como era imposible para mí volverla como algo, volverla electrónica o pasarla como a, no sé, a armar unos sintes extraños y como hacerla otra cosa, como que era muy eso y, y ya estaba como esa estaba muy maqueteada, como, o sea, era solo la guitarra y un sinte que yo agregué que había, tipo, que hacía unas cositas, pero la base como estaba muy hecha y como, viste, en ningún momento dudamos de la idea original, aunque un poco saltaba a la vista como, ¿qué estás haciendo? De repente, tipo, Claro. pasás de hipersensibilidad, donde es tipo, what the fuck. La canción más disco del disco. Sí, la canción más disco del disco y bastante esquizofrénica a una canción tipo como más chiquita, que igual no nos quedó chiquita, pero más como nada, otro sonido distinto. Pero bueno, como que también siempre supimos como con Santi que viste, iba a pasar eso porque yo no tengo como, o sea, porque siento que como no nos manejamos como Santi tampoco, como hay algo de que no, yo no pienso como una canción como quiero sonar como tal. O yo voy a hacer un disco como tal. Como a mí eso no me sucede, como no me sale copiar medio. O sea, sí, después tengo un montón de referencias y hay cosas que seguramente están en mí y se escuchan y de mujeres que me gustan y todo, pero como que nunca hay como algo de. Bueno, el disco tiene que sonar como este disco de tal año y tal. Como las referencias como que siento que van apareciendo solas y van como, eh, van naciendo, pero nunca es como algo tan general. Entonces como que hay una súper libertad para mí como en no tener que hacer un disco de tal o cual manera, ¿viste? Como el disco es el disco, como no tengo por qué como obligarlo a hacer algo que no me interesa que sea. Quizás en algún momento me interesa hacer un disco de tal género y lo hago, pero como siento que la búsqueda de la canción, como, al menos para mí, a mí me da igual. Un poco me da igual, como la sustancia, el misterio, lo que quiera, de lo que quiera hablar está como en otro lado, ¿viste? Eh, Perfecto. Te quiero llevar como al otro extremo de lo que es Chica, porque Demonio me parece que es como un punto muy potente también dentro del disco. A mí escuchándolo al menos siempre me pasa que siento que está como 3 decibeles arriba, 3 BPM arriba. Y imagino que también con la cantidad de piezas que tiene adentro fue un proceso completamente distinto hacer esa canción que lo que recién hablábamos de Chica. sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué significado, qué encontrás en ese tema? Demonio fue como de los primeros que fue también full hacerlo yo sola con mi computadora, que como encontré un beat que me gustaba, ese drum and bass que tiene como, fue como acá arriba, pumba. Ese te diría que es como el tema que más me divertí, como que está un poco más tranca, como está un poco más, como un poco más juguetón de alguna forma, ¿viste? Como Mm. que... eh, y la verdad es que fue como, o sea, fue re divertido hacer Demonio porque fue tipo eso, bajar un beat, armar tipo unas cosas que hacían tan tan, repetirlo y yo tipo empecé a probar, grabé sola y armé todo el tema, también este está de pe a pa, todo entero en mi compu, tipo el demo. Em, Después obvio le agregamos un montón de cositas, pero bueno, fue como un proceso súper distinto, poner Chica como que tiene toda esta cosa como a ver, es como distinto pero igual, ¿viste? Como quizás Demonio tiene una cosa como computadora, electrónico, juguetón, porque siento que es un momento del disco un poco más como de juego, eh, pero a la vez es como
con lo que tenés a mano ir a buscar algo, ¿viste? Y en ese momento tenía a mano la compu y tenía a mano como este beat que me gustó y lo armamos y lo armé y fue tipo, bueno. Y después lo recontra relevamos con la segunda parte de agregarle todos los, tipo, todo, la parte de Choco Chocolala y agregarle que Santi le agregó las guitarras que quedaron buenísimas y lo como, o sea, como que lo ajustamos una banda. Pero bueno, sí, es un proceso re distinto. Pero de alguna forma era como, bueno, esto tiene que... O sea, sí había algo como, creo, en su momento que era como, conviven chica y como chica Claro. convive con demonio, como, bueno. Sí. Pero bueno, después como viste en la idea de los singles también está esta idea de mostrar las dos caras, que es como, fueron justo 2 temas que fueron single. Y que fue como, ok, tipo, como hay que mostrar como estas 2 cosas que tiene adentro del disco, que es como de pop que va al rapidísimo y es medio raro y medio un poco también trash, porque no es muy high, y la canción de 4 acordes sonando. Claro. Y como... Más, Sí. Siento que si son 2 caras del sonido, también son 2 caras un poco de la historia. Lo que decías de que Chica ocupa un lugar en esa historia y qué sentís que Demonio hace ahí dentro del disco. Y Demonio, o sea, porque el disco, ahora tengo que pensar el disco y, y darle como el sentido. No, creo que Demonio es como una parte como de ella encontrándose sola. Y jugando con esa soledad, siendo un poco ella el demonio, y un poco buscando al demonio, y a la vez como rechazando eso, como no, y después como creo que tiene como esa intensidad como y esa cosa como de querer, como que también la tiene, por ejemplo, hipersensibilidad, que es tipo, me voy a enamorar, como me voy a agarrar de esto, como qué peligro, como la trampa es obvia. Pero creo que ahí ella está como más jugando con ese demonio, con esa cosa, ¿viste? Como está un poquito más tranquila, como que Chica tiene esta bajada como de entender como el esquema de un poco de su cabeza y cómo eso le afecta en todo. Entonces le afecta también como le afecta en Demonios, como que es un poco como, siento que Demonio es como la escena y Chica es la conclusión como de esa escena, ¿viste? Como que en Demonio ya está muy alerta de no me dejaría, como no. No sé, hay una súper conexión para mí entre todos los temas igual, porque hay algo de que todo el tiempo un poco se está repitiendo eso, pero me gusta verlo así como que eso, que Demonio es la escena y Chica Bien. es la conclusión. Hermoso. Te quería llevar a otra faceta tuya, pues siento que mucho se habla de la Lisa vampiro, de la Lisa posesa, de la Lisa del vivo, pero no sé si se habla tanto de la Lisa de escritora. Te quería preguntar cómo te percibís vos como escritora o como compositora, qué imagen tenés tuya en ese rol. Es un poco la base de todo para mí. Como siento que yo mi interés como por escribir canciones no fue tanto como, digo, cuando era más chica y estaba como viendo qué quería hacer, nunca fue tanto como quiero tocar, quiero como, incluso cantar, como, o sea, siempre tomé clases de canto y me encanta cantar, pero nunca fue como que eso era el motor, ¿viste? Como el motor no era la música por música en sí. Como que creo que me fui encontrando más como conmigo y con mi forma, como empecé a entender como que quería hacer canciones como primero escribiendo un poco, pero siempre escribí canciones, como nunca como, digo, como que no coqueteé tanto con escribir como, no sé, otras cosas, ensayos, ni cuentos, ni nada, como siempre era como una escritura muy caótica, muy de como, de las palabras,
quizás un poco como más poética, sí, pero siempre como me pasó que tenía que estar acompañado de la voz y de la melodía. Como que me hacía sentido cuando tenía eso. Como que jamás leería algo mío si no la canto, ¿viste? Como que está muy, muy como así. Pero un poco como, creo que nace también como de las palabras, como que mis primeros momentos como de estar interesada con el tema de escribir, como de, che, yo creo que quiero escribir canciones, como cuando empecé a entender que medio que era esa lo que a mí me gustaba hacer, empecé como a leer y a anotar como todas las palabras que me gustaban, las anotaba todas en un cuaderno y como que... Y después como todas las cosas que consumía, como anotaba las palabras que me gustaban y como me hacía como glosarios de palabras. Y después de ahí como quizás cuando fue como, che, bueno, quizás yo quiero escribir algo, no sé, empecé como a juntarme con Mateo, eh, que él es músico, y empezamos como a juntarnos y quizás se le mandaba como un beat que hacía y yo le ponía como arriba mis palabras y como mis melodías y como hacían, y de repente era como, mira, hicimos una canción. Y después empecé como, bueno, a ver, voy a agarrar la guitarra y hacer esto. Y como, pero como, creo que la Lisa escritora como que es como que está ahí, como que es muy parte del deseo de hacer canciones, como que siento que nace mucho por ahí y que está muy presente, como que para mí la letra es como fundamental, como es fundamental para la canción, es como algo que me parece como, como, como de mucha importancia y de mucho como está mucho puesto ahí y siempre lo vi así. Y cuando esa palabra empezó a tener también, como además de ser como medio una prueba de error, como es Posesa, empezó a estar como ligado, porque Posesa también está ligado a mí, pero desde un lugar un poco más adolescente y más tímido, cuando la palabra empezó como a hacerle sentido, como tener una conexión directa conmigo, y fue como cantando estas palabras puedo decir esto que me pasa y que pienso en esta canción, es como, claro, como ahí como que siento que la Lisa escritora como hace como sentido. Pero sí. Hermoso. Justo nombraste mucho las palabras y el glosario. Cuando le entrevisté a Santi, hablábamos de que hay algo en la repetición de algunas palabras que le da mucho significado a lo que uno dice, porque de repente es la manera de trazar puentes y encontrar conexiones y también encontrar una forma de decir que te identifique. Y creo que a lo largo del disco pasa que se repiten algunas palabras. ¿Cómo ves vos eso? ¿Qué mirada tenés vos de eso? ¿Qué peso le das? No, para mí es fundamental. Eso como fue algo que siento que tuvo su cuota de inconsciencia y de conciencia a la vez, como que hubo algo como bueno, primero quizás con la palabra colapso, como de sentir que no podía ser solo el nombre, no podía ser solo la intro, sino que no solo como el sonido tenía que estar como atravesado por ese colapso, sino también como había que repetir esta idea, también para darle otros significados a lo mismo, a la misma palabra. Así que hubo algo muy consciente en volver a lo mismo y no importa que ya lo repetí, lo voy a volver a repetir. Y creo que eso fue como algo como fundamental para mí como hablando de la escritura, como de poder armar esa historia, como esa narrativa, como que todo el tiempo como hay que volver, ¿viste? Como volver o sea, porque hay algo como de que el disco tiene como que para mí que es como un intento de entender algo y como para entender hay que repetir y hay que como volver a nombrarlo y volver a verlo y verlo desde un lugar y verlo desde el otro lado. Y como que creo que en el disco pasan estas cosas como de tratar de ver lo mismo como de otros lugares o como pensarlo distinto y a la vez repetir lo mismo, que creo que es como fue como fundamental para armar el mapa, como tanto
no sé, hay algo como de que se repiten algunos temas que está como el reloj de chica, que es como chica, como esta idea que se repite, que está en crecer y después está en mi deseo, en el principio. También yo soy la chica que se va a meter. Sí, yo soy la chica que se va a meter, la chica, como hay algo que habla, como estas chicas que hablan. Bueno, después la idea del colapso, después como lo de tu novia, tu enemiga, por ejemplo, se repite después en Desigual, que también es como refuerzan la idea de disco y la idea de que, no sé si es una idea, es como tiene que cerrar, ¿viste? Como en su forma como caprichosa, que es como la forma de una canción y es como la forma que tienen las canciones que hacemos, que son como un poco esquizofrénicas, con muchas partes y con muchos cambios. Pero bueno, hay algo como de... Vos hablábamos antes como también del orden, como de en esa creatividad de encontrar un orden, y creo que la repetición de palabras, por ejemplo, para mí es re como una forma fue re una forma como de encerrar como estas partes y como armar como un orden en este caos, ¿viste? Y lo mismo pienso como en relación a lo que preguntabas también de la escritura, que es como, para mí es como que la canción es fundamental, como para mí es como mi medio para todo, porque o sea, además me encanta cantar y me encanta armar las canciones y todo, pero también hay algo como de... La canción te permite hablar y decir y escribir de una forma tan libre. Que para mí es como es la forma, porque no tengo que explicar todo, ¿viste? Como hay algo como, y no todo tiene que, porque el disco como tiene una narrativa y uno puede ver, como que cada uno la cierra de la forma que quiere, pero tiene como esa libertad de ser como... No te está explicando cada partecita, no está como, vos podés verlo desde un lugar y después lo escucha otro y me dice otra cosa, es como, mira, como lo cerrás vos. Es como en esa libertad, como en la escritura, creo que está buenísimo como eso, como que tiene como una cuota de misterio y que no te dice todo, pero te está diciendo todo. Como, y creo que ahí hay algo como, que por eso el medio para mí es la canción. Para mí el disco es eso, de hecho, es como una cosa muy críptica, muy como una capsulita, pero que lo escuchás y sentís que estás viviendo exactamente lo que te pasó. Te quería preguntar porque también en el disco hay mucho autodiálogo. De hecho, cerrás hablándote a vos misma prácticamente. ¿Qué poder tiene para vos eso de poder hablarte a vos misma? ¿Qué encontrás? Porque creo que también la palabra crea realidades también y uno pone lo que uno quiere ser o lo que uno quiere que le pase. ¿Qué sentís que tiene también la palabra respecto a ese poder? Creo que como el hablarse a uno mismo tiene como mucha... Como... Para mí fue muy como importante como meter esas líneas en donde como fue un proceso tan como solitario y como tan encerrado y tan como yo y yo, que, que siento que estuvo como... Fue como clave meter esos momentos en los que quizás es tipo, Lisa, tal cosa. Viste, como recordatorio, como bueno, el final es medio un recordatorio también, como... Y también el hecho como de estar hablando, o sea, a mí me gustaba mucho la idea como en todo el disco de poder hablarme a mí, hablar de mí para otra o hablar de otra chica. Si no es ella, es como una especie de chicas como digo, como neutral, como un neutral, siempre hablando desde mi experiencia y de mi vida, pero como que no sea como tampoco tan claro como si soy yo o no soy yo y si son ellas. Por eso también como la incorporación de otras voces, viste, como siento que en el disco pasa mucho como que yo jugué mucho, como esto fue algo nuevo también, que yo jugué mucho con la voz, como de encontrar como medio como otras Lisas adentro de Lisa, viste, como tipo... poder como correr y como que gritan unas que quizás no soy yo, aunque estoy gritando yo, ¿viste? Como, y creo que como que eso está como continuamente en el disco, como de que un poco no importa si soy yo, pero a la vez me hablo a mí, pero a la vez es la chica, como, y como un poco confundir también. Como
siento que eso me divierte también, como, che, pero ¿te pasó? ¿No te pasó? ¿Le pasó a tu amiga? ¿Le pasó? Como, Claro. hay algo como de eso que me gusta. Eh, pero también creo que quizás había como muchos momentos de composición, como momentos muy personales en los que, bueno, era necesario hablarme a mí, Total. como, y quedaba. Y estaba el nombre propio y después estaba la chica. Claro, espectacular. Hago un paréntesis, pero que tiene bastante que ver con la escritura. Hace poco vi que colaboraste con Juana en una canción suya. ¿Cómo te encontrás también en ese lugar de colaborar en una letra, pero de otro lado? La verdad es que me encanta. O sea, fue una experiencia muy linda escribir con Juana, como que es totalmente distinto como escribir para un disco que estás haciendo vos a escribir para otra persona, pero a mí como es algo que ya hace rato me gusta hacer. Lo hice con otra amiga y ahora nada, lo hice para el EP de Juana. Em, que es como algo nuevo, pero que está muy bueno porque hay como una cosa de meterte como un poco en la cabeza, no diría la cabeza, en la idea que tiene el otro de lo que es el EP, el disco que quiere hacer. Y para mí, cuando te encontrás con personas como que tienen esas ideas y como que están clavadas como, che, tengo esta idea de este EP, que tiene este concepto, el cruce, bueno, lo de Juana, para mí eso está buenísimo porque ya te encierra como en unas cuatro paredes en donde tipo, bueno, pensemos como escenas, situaciones, palabras, libros, películas que tengan como algo que ver con esto. Yo soy también muy, y esto me pasa con mis canciones también, como soy bastante actriz también y, y me hago y soy muy fantasiosa y me hago muchas escenas en la cabeza. Entonces, creo que con lo de Juana fue súper evidente eso, que fue como armamos una escena como de ella está en este lugar y ella le está pasando esto y ella tiene esta relación con el mar y entonces escribíamos, viste, como escribíamosle el mar como si fuese un hombre y como ahí fuimos y siempre como muy visual y también sentir que ella también estaba como es divertido eso cuando escribís con dos como de a dos porque es como estará el otro mirándolo, tipo mirando como la misma peli que yo estoy mirando, que quizás no y quizás sí, pero pero es una experiencia que me encanta y que quiero seguir haciendo y quiero seguir como colaborando con otra gente porque siento que está buenísimo como, no sé, hay como mucho que aportar, hay como un encuentro que es distinto y está bueno y me gusta también como, a mí me gusta como salirme de mí misma y como, eh, y nada, y después como, viste, como yo mezclo mucho también, por eso como esto de que escribo a través de la canción, que es como, para mí es como letra melo, como yo, viste, la digo, la canto, como, y quizás es como, bueno, ella me proponía tipo una melo, le metíamos unas palabras, yo decía, no, bueno, sigámoslo por acá y cantaba otras, y es como, no sé, se va armando como una cosa re divertida y no sé, para mí estuvo como, fue algo muy nutritivo para mí, como, y de mucho ejercicio también, como de, y también muy lindo como ver al otro como en su flash, como en lo que quiere hacer y como aportar desde donde se pueda, es como, nada, me encanta. Increíble. Volviendo a Colapso, más allá de lo que decías de no volver a grabar voces en estudio, ¿qué más sentís que te llevas para un tercer disco? O sea, creo que como ya hice Colapso, eh, no me va a salir a hacer como algo de como, o sea, quizás sí, pero veo al próximo disco que ya lo veo como algo que no es, que no está como encerrado en un tiempo particular y no tiene la intensidad que tiene, quizás intensidad emocional diría como que tiene Colapso, sino que es un poco más mental, quizás, y un poco más de como investigación y de como empezar a pensar como,
obviamente desde situaciones de una y de cosas que una va pensando y que le van pasando, pero como pensar algo más, ¿viste? Como no está tan ligado como quizás como no tiene ese contacto directo con un episodio de mi vida o varios episodios de mi vida, sino como es más como ensayo. Bien. Así que me llevo, siento que como de colapso me llevo a que no voy a hacer otro colapso. Bien. Y que va a ser como otra cosa completamente distinta. Y sí, como creo que a nivel como producción, como de entendimos con Santi como, y pensándolo como al próximo disco. ¿Cómo estamos? Como si algo de no hagamos tantas, o sea, sí nos pasó algo como no hagamos tantos cambios abruptos, no hagamos eso, o sea, como que Colapso tiene eso y como dejémoselo a Colapso, ¿viste? Como tratemos como, que igual no nos va a salir otra cosa, pero tratemos como de ser como más constantes en la producción, como en no tanto cambio, no, ¿viste? Como un poco más fijos. Bien. Así que eso. Esperemos que sale de eso. Por lo pronto, para cuando salga esta entrevista, ya va a estar anunciada la presentación de Colapso. Ya estuvimos hablando un poquito de cómo hacer o cómo te lo imaginás. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué sentís que va a tener de distinto respecto al resto de tus shows? Creo que va a ser como... Voy a tratar de llevar como esta idea como narrativa del disco a un show, que es algo que todavía como que nunca hice para un show, para un disco. Como que se van a sumar como más personas, como que vamos a armar como este destino que tiene el disco, lo vamos a tratar de armar en el show. No desde un lugar quizás como, no desde un lugar actuado, ni desde un lugar como, sino como desde algunas ideas como puntuales, que son las ideas de las chicas, las ideas como medio guerra, como algo así. Ponele. Estoy muy emocionada porque siento que es como la primera presentación grande de disco que voy a hacer. Porque la de Posesa como que fue un poco más lo mismo, prueba y error. Y esta como, bueno, ya voy agrandando un poco el equipo, vamos siendo un par más, vamos a presentar el Maquinal, que tiene como toda una cosa más cargada como de ser un espacio, otro tipo de espacio que me redivierte, como ser un poco más como, es más un boliche y eso me gusta, mezclado con lo otro, como que siento que se harán esos componentes. Así que nada, estoy como muy manija. ¿Va a salir la Lisa actriz ahí? Yo creo que va a salir la Lisa actriz desde la Lisa performer de siempre. Bien. O sea, no haciendo como... no haciendo... Porque no vamos a hacer una obra de teatro, pero sí de alguna forma quizás sale un poco más que en otras ocasiones. Pero sobre todo porque, no sé, el disco tiene muchos momentos y vamos a tener que armar como esas transiciones de tema en tema que son como, van a ser como, bueno, hay que llevarlas. Sí. Pero, no sé, vengan. Bien. Como último detallito, nosotros venimos pasándonos discos entre entrevistados, básicamente. Así que te voy a pedir que dejes una recomendación de disco que la otra persona, la próxima persona que entrevistemos, va a recibir y recién ahí se va a revelar qué disco era. Ah, ok, bueno, me gusta. Yo no quiero saber, ¿eh? Ok, ¿no? No. Ok. Listo. Espectacular. Lo dejo acá. Listo. Bueno, muchas gracias, Lisa, por venir. Muchas gracias. Nos estamos viendo el 28 de mayo en el Maquinal, en la presentación de Colapso. Momento muy importante para el pop argentino. Esperamos verlos a todos ahí. Y también esperamos verlos en el próximo capítulo, la próxima edición de Sin Registro. Ya arrancamos con toda esta temporada 2026, así que allá nos vemos. Gracias. Gracias.